Hola hermanos, estamos como cada jueves listos para compartir el devocional y tomamos un tiempo de oración. Gracias Señor por tu palabra, porque ella nos habla de ti. Es la manera en que tú quieres comunicarte con nosotros cada día por medio de tu Espíritu Santo para obrar en nuestros corazones, para enseñarnos verdades, para que podamos gozarnos también cada vez más en ti y compartir unos con otros lo que haces en nuestras vidas. Rogamos que este tiempo sea para aprender, Señor, para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya en la historia de Sansón y uno ve, bueno, y lo he dicho ya varias veces en el libro de Jueces, unos ciclos donde el pueblo de Israel se aparta de Dios, Dios envía un juicio, los aflige y en la aflicción el pueblo se vuelve a acordar de Dios, clama a Dios y Dios les envía un libertador, un juez. Y el tema es el siguiente, que cuando uno lee la historia del libro completo, son 12 jueces, vemos que esto se repite una y otra vez, pero no es un ciclo tan plano, por decirlo así, sino que es un ciclo que va cada vez más deterioro. Y vemos en las mismas historias como, por ejemplo, partimos con Otoniel, que es un juez que hace lo que el Señor quiere y de alguna manera lo glorifica, y vemos como el pueblo que se había apartado ahora entiende en su corazón que tiene que seguir a Dios. En Gedeón otra vez, y ahí nos muestra cada vez un poco más en detalle, ya nos dice, no es que Dios quiera salvar al pueblo de la opresión, sino que lo quiere salvar de su pecado. Y esta parte a veces es una lectura que la pasamos media como por encima. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos orando al Señor. Yo no digo que orar por estas cosas es malo. En el sentido del siguiente, estamos orando al Señor para que nos saque una prueba, nos ayude a salir de una enfermedad o de una situación financiera en la que estamos mal, o de un problema con familia, lo que tú quieras poner, donde estamos pasando dificultades, estamos afligidos, rogando que el Señor nos saque de eso para que la aflicción ya no esté en nosotros. Pero lo que no estamos viendo en nuestro corazón es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. ¿Por qué el Señor permite esta prueba? ¿Por qué el Señor permite incluso a veces un juicio? Y la respuesta es, bueno, por causa de que o hemos pecado en algo en particular, o en varias cosas, o el Señor quiere cambiar condiciones que vienen por causa de nuestra carnalidad, que es pecado, para cambiarla a una vida más espiritual. Porque el Señor siempre está apuntando esas cosas. Nos va a dar todo lo material, nos va a tratar de solucionar todas nuestras aflicciones para que nuestros ojos puedan enfocarse solamente en Él. Pero como nuestros ojos tienden a verse más reflejados en nosotros mismos, si quieres en una especie de autoexaltación, porque yo, Señor, yo aquí, Señor, yo allá, todo preocupado de mí, yo quiero esto otro, o yo no quiero esto, etc. Cuando el Señor desde el principio nos salvó para glorificarlo a Él, para que Él esté Él primero en nuestros corazones. Y esa es la parte que nos cuesta ver, y la muestra el libro de una forma muy particular. ¿Cuál es esa forma? Que de alguna manera en las historias lo que menos se ve es Dios. Se ven más las historias de los hombres, pero Dios es el que está obrando de manera impresionante. Ejemplo nuevamente en Gedeón, vemos cuando él va a tratar de armar un ejército para salvar a Israel, y Dios le dice no, y lo deja con solo 300. Y vemos ahora en Sansón un paralelo, si se quiere, cuando va a atacar a los filisteos y lo hace con 300 zorras. Repite el número, ¿no? Y la idea es, Dios es el que está detrás de esto. Dios es el que está orando para hacerle entender al pueblo de Israel, por medio de su juez, que Él es el primero y el que tiene que ser siempre primero en sus vidas, que nuestras vidas, llevando el paralelo al día de hoy, tienen que estar dedicadas a Él, enfocadas en Él, dependiendo en todo de Él para una vida en Él. Y todo lo demás Él lo da por añadidura. Y no nos preocupemos de todo lo demás, sino que de Él. Pero nuestra tendencia, una y otra vez, va a ser así. Nos van a preocupar todo lo demás, no tanto Él. O vamos a intentar buscar un poco eso, ¿no?
particularmente salir de nuestras dificultades. Y es una condición normal porque estamos aún en este cuerpo, aún en este mundo, pero no porque sea normal, es lo que Dios quiere. Y un poco es lo que yo veo que el libro de Jueces nos trata de enseñar. Y vemos en Sansón que es un personaje muy particular, que se han hecho películas, se han contado miles de historias a través de todo el mundo, de todos los tiempos, acerca de él, y no así de otros jueces. Y uno se pregunta, ¿por qué Sansón? Bueno, porque él era un hombre fuerte, y tenemos un montón de figuras, Superman, superhéroes, etcétera, que nos llaman la atención desde niños. Es como, me gustaría ser así. Y realmente la figura de Sansón es una figura, en cierto modo, bastante patética. Pero incluso a veces en enseñanzas, en iglesias, se cuenta la historia de Sansón como una historia de un hombre bueno, y realmente es más bien un hombre como nosotros. Eso es lo que quiere reflejar la historia. Que necesitamos de Dios, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Aquí en el capítulo 16, que es el que estamos hoy día, en el versículo 20, en el versículo 17, que es el que vimos ayer, es cuando le cuenta la historia a Dalila, y le dice: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y nos quedamos con esa imagen. Y la pregunta es, ¿Sansón era distinto del resto de los hombres? Y la respuesta es no. Era igual que tú y yo. ¿Por qué él llegó a declarar de sí mismo que era distinto? ¿En qué estaba confiando? Y aquí lo dice, en su cabellera. ¿Por qué? Porque él transformó un voto al Señor, una consagración al Señor, y esa es la palabra, una vida consagrada al Señor, que estaba demostrada. Recordemos que los judíos necesitaban mostrar las cosas, en dejarse crecer el cabello, entre otras cosas, digamos. Y transformó esa consagración de vida en consagrar el pelo largo. Y cambió a Dios por el largo de su cabellera. En vez del poder de Dios, el poder estaba en su pelo. Y tenemos que hacernos una pregunta muchas veces cuando nosotros necesitamos cosas o queremos cosas. ¿Cuál es nuestro poder? ¿Qué de nuestros poderes usamos? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestro conocimiento? Que podemos saber más que otros, por ejemplo, y aprovecharnos del conocimiento. Quizás usar cosas emocionales como la lástima, pobrecito yo, mírenme lo mal que estoy, y de esa manera conseguir cosas. Ve tu corazón, mira en tu corazón, no solo hoy, sino en general. Mira tu vida y pregúntate estas cosas, porque eso es lo que estás cambiando, para no poner ahí el poder de Dios, que es lo que muestra esta historia. Él sabía muchas cosas y las usaba, ¿no? Y se jactaba de eso. Por ejemplo, vemos cuando hace estas adivinanzas acerca de la miel, cuando mata al león, por ejemplo. Y ya entonces vendió su fe, por decirlo, a una mujer. Y el tema que vemos acá es que las emociones liquidaron a Sansón. Vemos en el capítulo 14, dice: y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron un banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. La adivinanza que él estaba planteando. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y esta historia vuelve a repetirse tristemente ahora con Dalila. Y uno tiene que hacerse la pregunta nuevamente: ¿qué cosa distinta tenía Sansón? Y la respuesta es el favor de Dios, y él lo desechó. ¿Qué cosa te distingue a ti?
el favor de Dios? ¿Qué estás haciendo con Él en tu vida? Y es una muy buena pregunta. No descuidemos lo que Dios nos da, su gracia, su amor, vida, entendimiento en las Escrituras, y puede darnos muchas cosas que a ojos de muchos pueden parecer maravillosas, que nos van a hacer ver distintos, pero no eres tú ni soy yo, es Dios. Y si no entendemos esa verdad, que nosotros vivimos por Él, para Él y en Él, entonces seremos Sansón. Y no tenemos que estar preocupados de nuestro pelo, o de nuestra simpatía, o de causar lástima, o de tratar de conseguir las cosas porque conozco más que el resto, lo que sea, sino del Señor. Que el Señor obre en nuestros corazones y no nos permite desviarnos, para no perder los ojos, como Sansón, para que el poder de Dios no se aleje de nosotros. Mira lo que dice versículo 20, y le dijo Dalila a Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No es porque tuviera el pelo corto, es porque Dios no va a tener comunión con nosotros cuando no queremos nosotros tener comunión con Dios, sino tener comunión con nuestros poderes. Ojo con eso. Dios te bendiga.